Bueno chicos, vamos a empezar el tercer video. ¿Sí? Este tercer video se refiere a lo que es la implementación, ¿sí? Bajar al código los diagramitas que vimos antes, ¿sí? Vamos a empezar charlando primero un par de cositas que tienen que ver más que nada con cuestiones alrededor de lo que es la implementación. Cuando trabajamos con modelos de programación, siempre lo que está bueno de los modelos de programación es que no dependen del lenguaje, ¿sí? La mayoría de los modelos de programación no dependen del lenguaje, es decir, yo puedo armar un modelito, ¿sí? Un diagrama, piensen en un diagrama de flujo, ¿sí? O un diagrama de objetos, no sé si vieron lo que es UML en alguna de otras materias. Yo puedo armar un diagrama de clases, ¿sí? O como decíamos, un diagrama de flujo. O en este caso, como tenemos, ¿sí? Un diagrama de máquina de estados, un diagrama de estados, puedo armar un diagrama de capas, lo que sea, dependiendo del modelo que esté usando, yo puedo pensar el programa en forma abstracta y diagramarlo, ¿sí? Diagramarlo en mi cabeza. Entonces, después lo que es la implementación, bajarlo a código, depende un poco de qué, obviamente, de qué lenguaje esté usando, ¿sí? Eso me va a condicionar un poco. Pero mi modelo es el mismo, si lo implemente en el lenguaje que lo implemente. Es decir, nosotros, por ejemplo, la máquina de estados anterior que vimos, tranquilamente se puede implementar en C, como se puede implementar en Assembler, que es un lenguaje que vamos a ver más adelante, como se puede implementar en Python o en MATLAB o lo que sea, ¿sí? Entonces un modelo lo que me permite es hacer un diseño abstracto sin depender estrictamente del código, y eso está muy bueno porque mientras más portable sea nuestro modelo es mejor, porque lo podemos aplicar en distintos lenguajes, ¿sí? Eso está bueno, ¿sí? A medida que avancen en la carrera van a ver que vamos a trabajar en diferentes lenguajes. Ustedes van a trabajar en diferentes lenguajes como MATLAB o Python seguramente, C++, no sé si ya están viendo alguna materia. Y justamente los modelos nos permiten eso, abstraernos del lenguaje que usamos, ¿sí? Nosotros vamos a ver el caso particular de trabajarlo en C, porque C es el lenguaje de los sistemas embebidos, y los sistemas que están muy relacionados con el hardware se trabajan en C. Y se puede hacer con varios enfoques, ¿sí? Dentro de un mismo lenguaje podemos bajar a código el mismo modelo de diferentes maneras, ¿sí? Con switch, con if, con punteros de función. Nosotros más que nada vamos a usar lo que es el switch, ¿sí? Seguramente lo saben usar, lo habrán visto en Introcom, pero bueno, lo podemos usar tanto con if o con punteros a función también, que es un enfoque un poquito más sofisticado. El contexto de aplicación, ¿sí? Antes de ir de lleno a cómo pasar a código una máquina de estados, el contexto de aplicación. Hoy les mencioné de pasada, creo que en el primero de los videos, que uno de los paradigmas en lo que se trabaja en programación es en un contexto de sistema operativo, ¿sí? Y por ahí no tenía mucho sentido lo que decía en ese momento, pero porque es algo que tenemos desde que empezamos a programar, ¿sí? No sé si la mayoría aprendió a programar en Introcom o quizás los que vienen de industrial ya en la secundaria, pero uno ya tiene como pensar, la forma que uno piensa al escribir un programa es por default con un sistema operativo corriendo, ¿sí? ¿A qué voy? Por ejemplo, si hacemos un programa que me suma dos números, como vimos hoy, un programa que me calcula el BMI o que me permite ingresar los datos de un alumno, hacer promedio, lo que sea. Siempre pensamos en que el programa empieza cuando le pongo play y cuando termina, listo, se cierra la ventanita, ¿sí? Porque estamos pensando siempre en el contexto de un sistema operativo, en particular en Windows, ¿sí? Que es el más difundido. Pero tener un sistema operativo corriendo y sobre el que se ejecute nuestro programa es un montón, es algo recontra complejo y que nos suma muchísimas posibilidades para escribir el programa. Y si no tuviéramos el sistema operativo, que de hecho ahora cuando programemos máquinas de estado en muchos casos no vamos a tener sistema operativo, vamos a ver que se nos quita un soporte muy grande. El sistema operativo nos da un soporte muy grande.
¿A qué voy? Por ejemplo, yo ahora estoy corriendo esta presentación, ¿sí? Y estoy corriendo, esta compu en Linux, ¿sí? Entonces, fíjense, tengo una carpeta, acá está corriendo el explorador y está corriendo el programita que graba el video. Y bueno, no sé si ahí se llegó a ver, pero por ejemplo está corriendo, no sé, el programa, como les decía, el que graba el video, el reloj, el sensor de la batería, el Wi-Fi, sí, bueno, la parte del sistema operativo, el administrador de Bluetooth, Dropbox, un montón de cosas están corriendo. Ahí vuelvo a la presentación. Y no me doy cuenta, y si yo corriera un programa, no sé, un programa que hace la suma entre dos números, se abriría, se ejecutaría y se cerraría. Y todo el contexto del sistema operativo sigue ejecutándose. Es decir, el sistema operativo me administró mi tarea que yo quería ejecutar, en este caso la suma, entre un montón de otras tareas, ¿sí? Como era la presentación, la ejecución de ventanas, el reloj, todo eso que les mostré recién. Y el sistema operativo me da el soporte en ese caso, porque me da la memoria para el programa que quiero correr, me da el tiempo, ¿sí? Si bien ahora los procesadores de computadoras tienen, hace varios años ya tienen más de un núcleo, nos asigna a qué núcleo se tiene que ejecutar y todo, ¿sí? Antes, cuando había un solo núcleo, ¿sí? Antes de 2004 creo, 2003 por ahí, los procesadores tenían un solo núcleo antes del dual core, y entonces el sistema operativo tenía que administrar el tiempo que le da a cada tarea y ejecuta un pedacito de cada tarea, de cada programa corriendo, y nos hace creer a nosotros que se ejecutan todos a la vez, ¿sí? Porque hace como un barrido muy rápido, ¿sí? Eso es lo que se llama ejecución concurrente. A partir de que hay muchos núcleos en un mismo procesador, eso cambió, ¿sí? Porque realmente se pueden ejecutar en paralelo dos tareas, dos programas, ¿sí? Un núcleo ejecuta cada una y listo, se ejecutan las dos a la vez. ¿Cuál es la contraparte de no tener sistema operativo? Esto que dice acá, ¿sí? Bare metal, que es una forma de decir cuando tenemos un caso como este, ¿sí? Como vamos a ver cuando hagamos la práctica del microcontrolador, que no tenemos un sistema operativo corriendo, ¿sí? Es decir, esto que vemos acá sería el código base de un microcontrolador en el que entramos a la función main, y si yo salgo de la función main, no es que salgo de la aplicación y tengo un sistema operativo que me está esperando a salir. No tengo nada, ¿sí? No está corriendo ningún sistema operativo en un microcontrolador, en el programa de microcontrolador. A menos que lo instale, ¿sí? Pero en general, como tienen muy poca memoria, sí, no corre un sistema operativo. Entonces yo lo que tengo que mantener es un while 1 que se ejecute para siempre, ¿sí? Hasta que yo decida apagar el microcontrolador. Sí, acá está todo pelado, esto no está ejecutando nada, pero esto sería como la estructura básica, el esqueleto básico de un programa bare metal sin sistema operativo en el que nosotros vamos a poner nuestras tareas. ¿Qué pasa si salgo de la aplicación? ¿Qué pasa si salgo de este main? Nada, ¿sí? Tengo el desierto mismo, salgo de acá y no hay nada, ¿sí? El puntero de ejecución de código queda en cualquier lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, poner todas mis funciones acá, ¿sí? La tarea 1, la tarea 2, la tarea 3. Estas tareas van a ser máquinas de estado. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver un poco más adelante. Pero el esquema básico es que básicamente estas tareas se van a ejecutar todo el tiempo. Ejecuto la tarea 1, ejecuto la tarea 2 y después ejecuto la tarea 3. Y cuando termino vuelvo a empezar. Ejecuto la 1, la 2 y la 3 y así hasta el infinito, ¿sí? Siempre se están ejecutando las tareas, ¿sí? Acá puse 3 por poner cualquier cosa, pero serían cualquier cantidad de tareas. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos el caso de un tensiómetro, ¿sí? No sé si ustedes vieron alguna vez un tensiómetro electrónico, eso que se lo pone en la muñeca, se inflan solo y cuando termina el proceso, ¿sí? Es el del método oscilométrico, cuando termina me da los valores de presión. Imaginemos un programita que está corriendo sobre el microcontrolador de ese sistemita. Tenemos que tener un control, si imaginemos la tarea 1 es la que administra el display, la tarea 2 es la que administra los botones, la tarea 3 es la que infla o desinfla esa almohadilla. Entonces, todo eso se tiene que estar ejecutando para el usuario al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ejecuto un pedacito de cada una, así en forma concurrente. Antes de eso ocurrió lo que es la inicialización, ¿sí? Lo que pasa una sola vez,
Fíjense acá el main. Entra acá, se ejecuta la inicialización, que sería poner a 0 todas las tareas, ¿sí? Inicializar las salidas, las entradas y todo eso. Y después se ejecutan las distintas tareas del sistema en forma concurrente, ¿sí? Un poquito de cada una. Como se ejecutan tan rápido, al usuario le parece que esto está pasando en tiempo real. Una cosa más que tenemos que ver de este contexto es que si yo defino, no sé si esto lo usaron alguna vez, porque en Introcom en general esto suele ser mala palabra, ¿sí? Lo que es variables globales, ¿sí? No se suelen usar variables globales cuando uno aprende a programar, porque me facilitan mucho las cosas y yo por ahí pierdo aprender cuestiones de cómo estructurar los programas por armarlos con variables globales. Pero en el contexto de microcontroladores a veces es muy necesario, ¿sí? Si yo defino, todos sabemos, ¿no? Si definimos una variable afuera de cualquier función, es una variable que la pueden ver todas las funciones de ese archivo, ¿sí? Por ejemplo, si acá estoy en el archivo main.c, esta variable que se llama variable global la puede ver tanto el main, como si tuviera otra función definida más abajo, también la podría ver esta variable, ¿sí? Y las variables de estado, ¿sí? Las variables que guardan el estado, la vamos a usar como variables globales, porque la tiene que ver la propia máquina de estado y la tiene que ver la función de inicialización, ¿sí? Avancemos un poquito más. Vamos entonces específicamente a lo que es la implementación en C. Vamos a definir varias cosas, ¿sí? De estos, los elementos que teníamos, de los elementos de la máquina de estado, vamos a asociar cada uno a a algo específico del C. Por ejemplo, si los estados, vieron que a los estados le pusimos nombres, ¿sí? Le poníamos estado A, estado B, horno prendido, horno apagado, no sé, luz prendida, luz apagada. Bueno, vamos a mantener, si queremos ponerle nombres a los estados, pero obviamente en el fondo tiene que ser un valor numérico, ¿sí? A mí no me interesa qué número tiene cada estado, pero me interesa que sea uno distinto del otro. Lo que está bueno es que tenga un nombre representativo, entonces lo vamos a llamar con constantes, ¿sí? No hace falta que sean variables, ¿sí? Yo no quiero que sean valores que varíen el número del estado, sino simplemente que sea un nombre que esté bueno para que cuando programemos sea representativo. Las funciones externas, vieron por ejemplo las que nombramos hoy, como encender luz, apagar luz, no sé, encender horno, apagar horno. Todas esas dijimos que las programaba otra persona y nos las daban hechas a nosotros. Bueno, eso vamos a pensar que tenemos como una librería, ¿sí? un header que vamos a incluirlo después y que se va a traer de afuera todas esas funciones, ¿sí? Todavía no vamos a pensar en implementar esas funciones específicamente. Vamos a pensar que alguien ya las resolvió por nosotros. Y después, bueno, vamos a tratar siempre de encapsular todo lo que es la máquina de estados en un archivo separado, ¿sí? O si fuera en C++ sería una clase esto, pero bueno, en C no tenemos clases, tenemos archivos. Entonces vamos a pensar en escribir todo el código de una propia máquina de estado en un archivo separado. Entonces lo usamos para un ejercicio de prueba y si el día de mañana ustedes lo tienen que usar para otro proyecto, copian y pegan el archivo y listo, no tenemos que hacer ningún drama de migración ni nada. Vamos a poner como ejemplo lo que era el manejo de luz con una tecla. ¿Se acuerdan que el diagrama de estados era este? Si teníamos dos estados, teníamos el evento que se disparaba por la presión de una tecla, teníamos las acciones que eran apagar luz y bajar el flag ese, o encender luz y bajar el flag también, ¿sí? Entonces, la definición de los estados, si dijimos que los estados los vamos a tomar como constantes. Entonces, un acercamiento que tenemos a definir los estados sería este que vemos acá, ¿sí? Yo hago dos defines, ¿sí? Estado encendido, estado apagado, ¿sí? Le pongo cualquier valor, 0, 1, le puedo poner 100 y 200, no sé, 10 y 20, lo que sea, no importa, el valor en sí no me importa a mí, me importa que sea diferente uno del otro, ¿sí? Porque yo después voy a usar la etiqueta esta, ¿sí? Estado encendido o estado apagado, no me importa el valor en sí. Me voy a definir un estado inicial, ¿sí? Que en este caso va a ser el estado apagado, y después me voy a definir la variable de estados, ¿sí? La variable de estado, como dijimos, va a ser una variable global que quiero que la vean todos,
y le voy a asignar el estado inicial. Este estado inicial es arbitrario, nosotros elegimos que sea el apagado porque queremos que la luz empiece apagada, pero podría empezar encendida y no pasa nada, es una forma de definirlo. Otra forma de hacer lo mismo, ¿sí?, que es un poquito más sofisticada, es a través de un tipo de numeración, ¿sí? El que está muy perdido con enum, bueno, puede pausar el video y repasar que es enum, seguramente lo vieron en Introcom, pero bueno, es una forma un poquito más sofisticada. Lo resumo muy brevemente. Enum lo que hace es definirme estas dos constantes, ¿sí? Es como si las definiera como con defines, solamente que yo esas dos constantes las asocio a un tipo de dato. Con el typedef lo que hago es dejarlo todo un poco más cómodo. Si se acuerdan, la sintaxis de typedef era typedef algo y otro nombre. Entonces pongo typedef este enum, lo llamo así, ¿sí? Entonces no tengo que repetir enum todo esto. Directamente pongo estado md-t y lo puedo usar como un tipo de dato, así como se ve acá. Bueno, a ver si se corre esto, pero se ve como aparece ahí abajo. Entonces esto sería una forma un poquito más sofisticada, ¿sí? Porque en lugar de hacer define, sí me defino un tipo de dato que englobe todos los estados. Y la variable de estados, en lugar de ser entera, pasa a ser del tipo estado MDE, ¿sí? Siguiente, vemos lo que es la máquina de estados en sí misma. Va a ser una función primero, ¿sí? Lo vamos a pensar como una función. Una función que devuelve entero, ¿sí? Yo en general, esto es una cuestión de convención. Las funciones, si no van a devolver nada, podemos ponerle que devuelvan void. Pero también podemos hacer que devuelvan 0 en caso de que esté todo bien, o devuelvan distinto de 0 si hay algún problema, ¿sí? Es una convención, ¿sí? Si no van a devolver nada útil, bueno, ponemos que devuelvan 0 si está todo bien y distinto de 0 en caso de algún error. Acá le puse MDE luz, ¿sí? Sería máquina de estados de luz, ¿sí? En general los nombres se ponen MDE y el nombre de lo que sea, o FCM y el nombre de lo que sea. Entonces tengo definido la variable de estados y la función máquina de estados. Los estados en sí los voy a administrar con un switch, ¿sí? Los voy a manejar con un switch. Entonces hago un switch de la variable de estados, ¿sí? Y cuando entro a la función voy a tener hago el análisis de esa variable de estado y digo, bueno, en caso de que valga encendido hago esto, acá no estoy haciendo nada, y en caso de que valga apagado hago esto otro, y acá no estoy haciendo nada todavía, pero es el esqueleto, ¿sí? Y en caso de default, que esto sería un caso de error, ahí tendría que inicializar. Entonces este sería el esqueleto de la función máquina de estado, ¿sí? Tengo un switch de la variable de estados con todos los estados. Acá son estos dos estados más el default. Si tuviera 10 estados sería un switch con 10 case. ¿Se entiende? Seguimos. Los eventos. Los eventos, el evento en este caso sería si la tecla presión pendiente está en sí, y acá lo mismo, ¿sí? Entonces los eventos los vamos a tomar como condiciones, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, en el caso de todo lo que ocurre acá adentro sería el caso de el estado encendido, ¿sí? Caso de estar en estado encendido, si tecla presión pendiente es igual a sí, bueno, acá tendría que hacer algo, ¿sí? Acá iría la acción de si ocurrió esta transición, es decir, si ocurrió este evento, ¿sí? Y lo mismo acá para esta otro evento, ¿sí? otra condición, ¿sí? Es esta condición. Después, lo que son las transiciones, lo voy a manejar como asignaciones, ¿sí? La transición en sí es la flechita, ¿sí? Quiere decir que si ocurrió este evento, hago esta transición. La transición es simplemente una asignación. Pongo la variable de estado en un valor, ¿sí? Y acá lo mismo, la variable de estado en un valor. Entonces, si estoy, por ejemplo, en este estado, sería este caso del switch.
si ocurre este evento, ¿sí? Sería el asociado a esta transición. Entonces, si ocurre este evento, tengo que hacer que la variable de estados valga estado apagado, es decir, paso de encendido a apagado, ¿sí? Paso de acá a acá, ¿sí? La siguiente vez que se ejecute la máquina de estados, en lugar de entrar acá, va a entrar acá, ¿sí? Las respuestas, ¿sí? Es decir, lo que ocurre si el evento ocurrió realmente, es decir, si esa condición es verdadera, va a ocurrir por un lado la transición y por otro lado tengo que agregar las acciones acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estoy en el estado encendido y ocurrió el evento ¿sí? Se presionó la tecla, entonces si eso es verdadero, apago luz, paso el flag a no, ¿sí? Es decir, lo desactivo, y hago la transición y salgo, ¿sí? Este break hace que salga, ¿sí? Salgo del switch. Esto, acordémonos que está ejecutándose todo el tiempo, entonces sale y vuelve a entrar al ratito, y la siguiente vez, en lugar de entrar por acá, va a entrar por acá, ¿sí? Nos queda una cosita más. Bueno, antes de seguir, si esta sería la máquina de estado terminada, entonces, ¿sí? Pues fíjense, ya cubrí todo, ya cubrí estados, cubrí eventos, cubrí transiciones y cubrí respuestas. Faltaría actividades, que en este caso no tiene la máquina, ¿sí? Pero fíjense, así ya cubrí todo. Es decir, ahora la tarea que ustedes tienen que hacer es definir una máquina de estados a partir de un diagrama de estados. Bueno, es simplemente mirando el diagrama de estado, fíjense que es como una receta de cocina. Es decir, no hay ambigüedad en cómo hacer esta máquina de estados. Se puede resolver de una sola manera. ¿Sí? Hay algunas pequeñas modificaciones que puedo hacer en cuanto a la estructura, pero respetando esta receta es siempre igual, ¿sí? Va a ser siempre igual. Lo que necesito además es la inicialización. Necesito una función aparte que la voy a llamar una sola vez antes de entrar a ese while 1, que va a ser esta función que la inicializo, que quiere decir qué pasa si de repente ocurre un error, qué necesito yo de necesario, o si recién estoy iniciando el sistema, qué es necesario para mí para poner la máquina en cero. Entonces, pensemos. Primero necesitaría que la variable de estados vaya al estado inicial, que sería este. Necesitaría inicializar la luz, ¿sí? Inicializar la salida. Necesitaría, si ya que entré en este estado, necesitaría estar en el estado apagar la luz, ¿sí? Porque no sé de dónde vengo, no sé si vine de acá o venía de acá, pero estoy inicializando, ¿sí? Entonces quiero apagar la luz. Y si alguien presiona la tecla, bueno, lo borro, ¿sí? Vuelvo a cero, ¿sí? Y entonces empiezo de cero. Esta sería una función de inicialización, entonces. ¿Cómo me queda el mapa general? Bueno, me quedaría así, el main, ¿sí? Fíjense, yo tengo por un lado la máquina de estados, por otro lado la función de inicialización y por otro lado el main. Son tres cosas distintas. Entonces el main me quedaría así la foto completa. Por un lado inicializo la máquina de estados y después entro al while 1 y llamo a la máquina de estados y la llamo todo el tiempo, ¿sí? Una cosa, fíjense, es la máquina de estados que si no ocurre el evento no hace absolutamente nada, ¿sí? Pasa por el if y sale, y vuelve a entrar y pasa por el if y sale, y no hace absolutamente nada, ¿sí? Entonces en ese caso es de ejecución muy liviana, porque es solamente preguntar un if, ¿sí? Las funciones externas, ¿sí? Nosotros, como venimos trabajando hasta ahora, fíjense que estas funciones, apagar luz, encender luz y tecla presión pendiente, yo las acepté como que venían de arriba, así que alguien las definió. Bueno, acá llegó la hora de, decir de dónde vienen. Bueno, voy a tener que suponer que tengo un archivo driverLuzTecla.h y driverLuzTecla.c, ¿sí? En driverLuzTecla.h voy a tener definidas esas funciones que vienen de afuera, ¿sí? Simplemente definidas, ¿sí? driverLuzTecla.c no lo voy a escribir porque ese sería el código interno de estas funciones, es decir, qué tienen que hacer cada una, ¿sí? En este caso no lo vamos a hacer todavía. Una cosita más, ¿sí? Hasta acá ya estamos llegando al final, ¿sí? Esta sería entonces la máquina de estados completa, ¿sí? Ya lo vimos.
Hay un pequeño detalle que lo menciono, ¿sí? Quizás es un poco confuso esto, si hasta acá se les complicó un poco, bueno, quédense con la clase hasta acá. Se los menciono esta última parte porque lo vamos a ver más en detalle un poco más adelante, pero imagínense que acá yo tengo dos estados nomás. Entonces entro a la máquina de estados, pregunto por este estado, si no es verdadero pregunto por este otro y bueno, en alguno de los dos voy a entrar. Entrar en el segundo estado tarda una milésima de segundo más que entrar en el primero, porque para entrar en el segundo tiene que haber preguntado en el primero. Imaginémonos que tengo 100 estados, va a tardar 100 milésimas de segundo, en realidad menos, ¿sí? Una parte micrones de segundo. Pero si cada vez tengo más y más estados, los estados de más abajo van a tardar más en barrerse que los primeros. ¿Sí? Los primeros se van a ejecutar más inmediatamente y los últimos va a tardar un poco más. Hay otro acercamiento a esto que es definir, en vez de los estados como casos de un switch, definirlos como si fueran funciones individuales. ¿Sí? Voy a tener el estado encendido como si fuera una función individual y el estado apagado como si fuera otra función individual. ¿Y qué voy a tener acá? Bueno, esta cosa fea que se ve, ¿sí? Que en realidad es un array de punteros a función, ¿sí? La máquina de estados en ese caso no sería una función, sino sería un array de punteros a función. ¿Qué tiene? Bueno, está definido así. Lo que devuelve y recibe es lo mismo que devuelven y reciben las funciones de cada uno de los estados, que tiene que ser para todos los casos lo mismo. Y esto es un puntero, ¿sí? A funciones, ¿sí? Esto no sé si lo vieron, si todavía no lo vieron, bueno, dejémoslo de lado y lo pensamos un poquito más adelante. Se define así. Acá los elementos del array de punteros de funciones, el primero es el primer estado y el segundo es la función del segundo estado, ¿sí? ¿Cómo lo llamo? Bueno, en lugar de llamar a una función directamente, que es la máquina de estado, llamo al elemento del array que corresponde, que es una función, ¿sí? Se llama así. De nuevo, si esto último le suena muy raro, dejémoslo de lado, quedémonos con esta última parte, que era con el barrido del switch, ¿sí? Por ahora vamos a trabajarlo así. Les dejo acá el material, más adelante vamos a verlo como un array de punteros a función, ¿sí? Bueno, eso es todo. Entonces, ¿qué nos queda en resumen? Vamos a tener por un lado la función de máquina de estados así terminada, ¿sí? Ustedes van a tener que escribir otra correspondiente a otro diagrama de estados. Van a tener que escribir la función de inicialización, ¿sí? En correspondencia con el enunciado que va a tener la actividad. Es decir, la actividad va a decir, bueno, escriba el código correspondiente a esta máquina de estados, sería esto. Escriba la función de inicialización suponiendo que el estado inicial es el apagado, bueno, la función de inicialización sería esto. Tercer punto, escriba cómo sería el main de una ejecución de esa función de máquina de estado con su inicialización, sería esto. Y cuarto, el archivo .h que se incluye con las funciones externas sería esto, ¿sí? Esto va en un archivo aparte. Bueno, eso es todo, ¿sí? Con esto ya pueden empezar con los ejercicios. Vamos a seguir entonces después, me pueden mandar mail o lo que sea.